que va a acontecer ahora son las 7 trompetas, ¿ok? En Apocalipsis 8, versículo 1, dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El propósito del silencio quiere decir que hay una expectación de lo que ha de venir, hay un suspenso, hay un momento donde la tierra va a saber que viene algo fuerte, porque justamente antes de la tormenta, antes de la tormenta está la paz. Y dice que el propósito de este silencio es para captar la atención de los hombres, pues los sellos anteriores fueron muy seguidos. En el estudio anterior vimos cómo Dios desataba los sellos uno detrás de otro, pero en este momento es cuando hay una pausa por media hora en el cielo. No sabemos cuánto tiempo va a ser en la tierra, pero sinceramente hay como un periodo de descanso. Y dice así el versículo 2: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y le fueron dadas 7 trompetas. Recordemos que hay 2 tipos de trompetas: el shofar y las trompetas de plata, que son las de plata son aquellas que anuncian algo que ha de venir, y la del shofar es para que entendamos que Dios ha proveído la salvación al mundo, significa la provisión. Pero en estas específicas, estas 7 trompetas son las que van a anunciar algo para la tierra. El versículo 7, el versículo 3, disculpa, dice así: y llegó otro ángel y se paró junto al altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono. Entonces hay una conexión inevitable aquí entre el incienso y las oraciones de los santos. Y es claro que en el Pentateuco, como les dicen ellos, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, habla que las oraciones de los santos suben como olor fragante ante Dios, y son presentadas como olor fragante. Esto nos enseña que debemos presentar oraciones dignas a Dios. Les cuento una historia breve. Los hijos de Aarón, creo que se llaman Adub y otro nombre, y Abiú. Esos 2 hijos de Aarón, ellos ofrecieron un fuego extraño en frente del tabernáculo. O sea, es que formó algo súper extraño que Dios no quería. Ese fuego extraño era una mezcla, era algo que no era agradable a Dios, y ellos fueron consumidos por fuego en la presencia de Dios. Entonces imagínense lo poderoso que es acercarse a Dios, no para causar temor, ay, ¿qué voy a decir? No, sino más bien tenemos que orar a través del Espíritu, que el Espíritu nos guíe, y no orar a través de la carne, en otras palabras. Él lo que quiere es que ese carácter divino, en el momento que vayamos, que seamos humildes, y para poder entrar al trono, libremente al trono de gracia. Eso fue en Levítico. Entonces necesitamos ser cuidadosos para no causar ira a Dios, porque Él quiere que suba como olor fragante. Sí, Él nos da el querer como el hacer, y el Espíritu Santo nos guía. Pero esta primera ira, por así causarlo, la primera parte de su ira, va a ser en respuesta a las oraciones de los santos. Vean que la oración de los santos subió en el incenciario que tenía el ángel en la mano, que estaba en el frente del trono del Señor. Entonces, ese humo, como dice el versículo 4, dice: y el humo de incienso ascendió de mano del ángel con las oraciones de los santos a la presencia de Dios. Todo lo que está sucediendo en este versículo está aprobado por Dios. Por eso es que la constante confirmación en el trono de Dios, enfrente del trono de Dios, es para que nosotros sepamos que la ira de Dios está aprobada por Dios, ¿vale? Ahora, Él está produciendo, en otras palabras, el juicio por causa de la respuesta de sus santos, es decir, nosotros. Las oraciones que hacemos: Señora, justicia, castiga al malo, da misericordia del malo, o este tipo de oraciones, todas estas están siendo recolectadas por el Señor y están siendo vistas y suben a la presencia del Señor. Y el versículo 5 dice así: y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar, y arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Algo así, imagínense el poder que el Señor va a mezclar, va a responder las oraciones de todos sus santos. Él siempre responde, pero esta está más definida y apartada a lo que sería la ira.
después del rapto. Nosotros no fuimos guardados para ira, sino para salvación. Nosotros no vamos a ver esto. Así que dice que en esto algo similar pasó en Éxodo 19:20, cuando Dios se presentó frente a Moisés. No sé si recuerdan cuando Dios talló en piedra los mandamientos y todo lo demás, y ocurrió exactamente lo mismo. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y el pueblo de Israel estaba súper asustado. Y esto lo que quiere decir es que el Señor quiere recordar la tierra sobre esos 10 mandamientos, sobre ese encuentro que Él tuvo con Israel, que de igual manera Él lo tuvo con nosotros. eh, él lo tuvo con todos los hombres, por así decirlo. Así que lo que quiere es que su pueblo, el gobierno, pueda ser recordado, ese pasado pueda ser recordado en el presente. Así que pues ese día se le hará recordar vividamente a toda la tierra sobre lo que está escrito, porque ya está disponible. O sea, tú buscas en una aplicación, buscas en Google, en todos lados, y tú tienes tu Biblia disponible. No es un misterio para nadie los 10 mandamientos, no es un misterio para nadie que Jesús es el Hijo de Dios, que a través tenemos salvación, y Dios lo va a volver a recordar en el momento de la ira. Y tú me dirás, ¿y por qué Dios está queriendo recordar tal momento si ya la salvación fue obtenida o ese arrebatamiento ya aconteció? ¿Qué es lo que queda sino pura escoria? Dirías tú, pues mira, va a haber un momento, y eso son estas primeras trompetas, donde Dios quiere aún producir un cambio en los hombres. Él quiere traer ese cambio a los hijos de los hombres porque Él busca llenar este mundo de su santidad. Y entonces en el medio inclusive de lo que va a ser, no la gran tribulación, lo que va a ser la ira de Dios, Él va a querer poder salvar a lo que esté aquí en la tierra. En el versículo 6 dice así, y los siete ángeles que tienen las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, ¿vale? Y el primero tocó la trompeta y se produjo fuego y granizo mezclados con sangre y fueron lanzados a la tierra, y la tercera parte de la tierra fue quemada y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda hierba verde fue quemada. Es decir, vamos a ver de manera constante lo que sería un tercio. Un tercio de tal significa que la primera parte de la ira va a ser gradual. Él no va a destruir todo. Él está recordando a los seres humanos que, ¿qué es lo primero que se pierde? O sea, tú te imaginas, ay, que se quemó el Amazonas, nos queda menos oxígeno, no podemos respirar. Pues lo que el Dios está queriendo hacernos ver aquí es que Él es el aire. El aire, según la palabra de Dios, es aliento, ¿vale? El aliento es la vida. Entonces, según Génesis, desde el comienzo, dice que en principio Elohim Aleph Taf, que es el Dios singular masculino, es decir, la Trinidad, dijo, en su palabra hay vida. Y cuando en Génesis habla que Él sopló aliento de vida en las narices de los hombres, es para que en la primera parte de la tribulación, en la primera trompeta, se le haga recordar a la tierra que el aire, la vida que tenemos, no viene de las plantas, viene de Él. Según Juan 1:4, Él dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nuestra vida viene de Él. Nosotros venimos de Dios y fuimos predestinados para conocerlos. Otros, en este caso, hay otros que tú dices, hay una confusión con la predestinación. Cada ser humano tomó una decisión. Por ejemplo, yo decidí seguir a Dios y para Dios yo fui predestinada para Él. Pero hay personas que decidieron, voluntad propia, voluntad humana, no seguir a Dios, así que ellos fueron predestinados a al infierno, por así decirlo. Así que no hay que confundir, es la decisión de cada uno, pero el Señor sabe la decisión que vamos a tomar en el futuro. Él no nos fuerza en esa parte. Entonces Dios está trayendo esta primera trompeta, los primeros juicios desde el cielo, porque vamos a ver, tú dices, va a caer fuego, granizo, mezclados con sangre, y fueron lanzados a la tierra, y una tercera parte murió. La tercera parte de todas las cosas verdes murieron. Es que ¿en qué cabeza le va a caber a los científicos
cuando tengan que explicar, ay no, que es una combinación de tal y van a buscarle una definición, un argumento, pero no van a poder, porque esto jamás ha pasado en la historia. Lo más cerca que pasó fue con lo de Sodoma y Gomorra, que el Señor quemó esa ciudad con azufre. De resto, hasta ahora vi un video en estos días donde se había conseguido la forma de sulfuro de azufre más pura del universo, que es una bolita blanca, y aquí en la Tierra es un cuadradito amarillo. O sea, lo más cerca que se ha conseguido de un acontecimiento así fantabuloso, espectacular, así como el de la Biblia, o sea, sin precedentes, fue lo que pasó en Sodoma en Gomorra. Pero de resto, muy poco se ha visto, muy poco se ha confirmado por la ciencia, así que imagínense esto. Estos juicios de las trompetas son literales, no crean que, ay, pero vamos a ponerlo de manera metafórica. El fuego es tal, la libación o el sacrificio y la sangre es el tal y esto no, esto es algo literal, caerá fuego, caerá granizo. Dios no está aquí escondiendo nada, no está escondiendo nada, así que si alguien viene y te dice, ay, mira, no, yo creo que el fuego es que tenemos que la gente va a estar encendida en su corazón. No, mentira, no crean nada de eso. Ahora, estos, porque mira, les comento rápidamente de esto. Ahí se están produciendo, sí, cambios en el clima, sí se están produciendo. Hay cambios en el clima que se producen por huestes en las regiones celestes, en el mar, porque hay espíritus marinos, hay espíritus que están en los aires, pero asimismo también hay manipulación del clima. Pero ninguna manipulación, ni aunque sea con holograma, ni inteligencia artificial, ni con el proyecto Bluebeam, ni con láser de todos lados, ni con drones, se va a producir la majestad de la ira de Dios. No se puede reproducir. La ciencia, la tecnología, los ángeles caídos no pueden reproducir esto. No lo pueden reproducir. Así que no habrá explicación humana. Vale. Vale. Un tercio explica que comenzará con un juicio parcial, una destrucción selectiva para llevar un mensaje. ¿Ok? La única manera de producir las trompetas son un juicio parcial para producir arrepentimiento, porque la única manera de producir arrepentimiento en el corazón del ser humano eh, es cuando se ve en una situación que está contra la espada y la pared. Tengo que decidir algo o tal, pero como el Señor no puede involucrarse en la voluntad humana porque el ser humano sigue decidiendo por sí mismo, Él no creó robots, Él no creó ninguna inteligencia artificial, Él creó un ser humano con el poder de decidir entre el bien y el mal. Te he colocado enfrente de ti el bien y el mal, tú decides. Ese es nuestro Dios, ¿vale? Pero lo que Él quiere en medio de esta ira, esta locura desenfrenada, esta justicia de Dios, es que la mayoría de las personas se salven. Entonces, lo que hará es tratar que la mayoría de ellos, de lo que se quedaron, puedan arrepentirse de sus pecados y así conseguir salvación. Algo similar pasó con Israel cuando fue juzgada y hubo arrepentimiento. Ellos fueron llevados al desierto y muchas personas cambiaron su manera de vivir. Bueno, fue la siguiente generación porque era muy tosuda. Dios no hace y no hará excepción de personas en los últimos tiempos. Israel, en este caso, en esta primera trompeta, ya Israel será apartada, porque dice que fueron sellados los 144,000 y fueron enviados al desierto para que Dios trate con ellos, para que trate con su corazón, con su pueblo. Pero mientras que todo eso está pasando, del lado fuera de Israel, de esos sellados, va a haber mucho desastre, mucha ira de Dios. Ahora, en el versículo 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en llamas, fue precipitada al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Yo tuve que leer esto otra vez porque dije, ¿no será que está hablando de un asteroide, de un meteorito? No, es como una gran montaña ardiendo, algo triangular, algo que se ve que tenía vida dentro y va a caer y dice que el mar se convirtió en sangre. Esto jamás ha sido visto por la humanidad. La gente quedará anonadada. Versículo 9. Y murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar, cuantas tenían vida, y la tercera parte de los barcos o de las naves marítimas fue destruida.
Entonces dice que un tercio de todos los mares, un tercio de las hierbas, un tercio de los animales marinos murieron. Imagínense la desaparición de los barcos de la aduana. Hay muchos países que dependen del proceso aduanero de importación y exportación porque no reciben comida. Su tierra no produce comida. Entonces, imagínense el hambre que va a llegar en ese tiempo, eh, que va a ser impresionante. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere comunicar en esta segunda trompeta? Él quiere comunicar que Él es el pan de vida. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Lo que comemos no nos da para saciar nuestra alma, pero Él sí nos sacia porque Él es el pan de vida, dice la palabra. En versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella ardiendo como antorcha, esta vez es una estrella, vamos, cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Entonces, ¿qué va a producir aquí? Sequía. La gente va a morir. Muchos hombres van a morir. Las fuentes de agua. El nombre de la estrella es llamada el ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, es decir, amargo. Y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas porque se volvieron amargas, ¿vale? Este nombre, cuando el Señor le da nombre a algo es porque le da una característica, una función. Así como lo hizo con María, cuando Abraham le cambió el nombre, cuando Jacob le fue cambiado el nombre, cuando Saulo fue y le cambiaron el nombre. Entonces, el nombre tiene carácter. Entonces, esta estrella tiene un carácter amargo. Su función es amargar las aguas. El ajenjo está asociada con la muerte porque la muerte es difícil y es amarga para muchos. ¿Qué es lo que el Señor quiere transmitir en esta tercera trompeta? Pues que Él es el agua de vida. Según Juan 14:13 dice lo siguiente, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, o sea, el agua normal, el agua potable de las fuentes que el ajenjo va a destruir, va a colocar amargas. Pero el que beba del agua que yo le daré, se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Nos está recordando en la tercera trompeta a las personas que se queden que Él es el agua de vida. El único que puede saciar nuestra sed es Él, y lo mismo se lo dijo a la mujer samaritana. Y te preguntarás, ¿es este mismo el Dios? ¿Será el mismo Dios lleno de amor? Otra vez le digo, sí, es el mismo, pero que está cumpliendo su justo juicio sobre la tierra. Dios es un Dios justo y ahora es el tiempo de aplicar justicia parcial, en este momento parcial, sobre la humanidad. Él manifestará su enojo parcialmente o gradualmente sobre el pecado. En el versículo 12 se abre la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera una parte de ellos y el día no resplandeciera en su tercera parte, asimismo la noche. Ahora, cuando el Señor colocó las lumbreras, hay unas versiones que dicen las luminarias, otras versiones que dicen las maldiciones, fueron colocadas por un propósito que sería el de ser señal para la humanidad. Así como en Génesis 1:14 dice, y dijo Elohim, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados y para días, años, y sean como luminarios en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. Y fue hecho. La Biblia habla expresamente que esto sería un tiempo señalado y las luminarias funcionarán en aquel momento como señales para los hombres. ¿Acaso hemos visto la luna reducir su brillo permanentemente o parte del sol morir? Desde Génesis hasta Apocalipsis o hasta nuestros días, enfrente de nosotros no ha pasado cosa similar. Los meteorólogos y astrólogos no conseguirán una respuesta clara, al menos que solo les quede leer Apocalipsis. Sí,
si es que aún tienen el libro como algo importante. Ahora, ningún estudio humano puede definir a Dios en su totalidad y lo que Él es capaz de hacer. En este tiempo se verá la omnipotencia de Dios. En versículo 13 dice así: y vi y oí un águila volando en medio del cielo que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra por causa de las otras voces de la trompeta de los tres ángeles que están a punto de tocar! Estos son los tres ayes, las tres trompetas más fuertes, que son las últimas tres. Estos ayes simbolizan o advierten que debe haber un cambio en los hombres, y Dios no aprueba la manera de vivir de los hombres. Él no tolera el pecado. En parte, sufrirán las consecuencias en carne viva de sus actos. En otras palabras, los que están por encima de la tierra, el águila, se tapará los ojos porque es algo que nadie quiere ver. Para Dios es necesario que la humanidad se arrepienta, que acepten la provisión de salvación mediante Jesús, porque será la única manera de alcanzar el cielo y de poder ser separados de lo que acontecerá en los próximos días. ¿Qué nos quiere decir esto? Significa pues que dentro de lo que serían estas trompetas hay unas que son más fuertes y serán específicamente para aquellos que moran en la tierra, es decir, que su estado espiritual no está en el cielo, sino que su estado espiritual y sus anhelos son de quedarse aquí en la tierra. Es decir, Dios tratará con esas personas que piensan que todo se va a quedar aquí en la tierra, que la vida es una, que no hay una eternidad. Sin embargo, esto no va a ser así. En el próximo capítulo, en Apocalipsis 9, hablaremos de esas últimas trompetas y de los otros ayes que han de venir, que son en parte un, una pequeña o un pequeño vistazo de lo que sería este, este juicio de Dios sobre la tierra. Es importante destacar que en 1 Tesalonicenses habla que son dos lotes que van a ser llevados, es decir, que el primer lote va a ser rescatado, es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero y tal, y luego, después de esto, seremos arrebatados los que aún estemos vivos, según lo que dice Pablo. Entonces, aquí hemos visto en la primera parte de los sellos, cuando vemos la multitud en ropas blancas, vemos que ese primer lote es llevado, pero aún estamos a la espera lo que sería ese segundo lote, que es el lote de los que serán arrebatados. Pero bueno, esto lo hablaremos en el siguiente estudio bíblico. Así que pues sin más, espero que tengan un hermoso día, que el Señor los bendiga mucho y oro en el nombre de Jesús para que el Señor pueda darles esa comezón, ese deseo de leer su palabra y poder entender, porque es necesario para todos nosotros tener en mente y cincelado en nuestro corazón el orden de las profecías bíblicas, porque llegará el tiempo que pues ya no tendremos ninguno de nosotros una Biblia, sino que lo que tengamos en nuestro corazón, eso va a ser lo único que tengamos.